Mi hijo me empujó del barco hacia el océano helado gritando: «¡Saluda a los tiburones!». Luego nadó alejándose, dejándome a 16 kilómetros de la costa. Creía que me había destruido, pero sobreviví. Cuando volvió a casa, yo lo estaba esperando y le dije: «Yo también tengo algo para ti. No vas a creer lo que pasó después». Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. El hombro de Arnold golpeó mi puerta principal, haciéndola chocar contra la pared. El pomo de bronce dejó una hendidura en el yeso. «¿Dónde está el dinero, viejo?», escupió. Su maletín cayó con un estruendo sobre mi mesa del comedor. El salero giró como un trompo. Dejé mi periódico a un lado, doblándolo con cuidado por las líneas de sus pliegues. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras levantaba la vista hacia mi hijo. El sudor oscurecía el cuello de su costosa camisa, a pesar de la fresca tarde de julio. «Arnold, ¿qué? No te hagas el tonto conmigo». Comenzó a caminar de un lado a otro entre mi cocina y la sala, sus zapatos de cuero chirriando contra la madera. «Sé lo de la póliza de seguro. Sé lo de la cuenta de ahorros. Necesito ese dinero ahora». Su puño golpeó de nuevo contra la mesa de roble. Esta vez mi taza de café saltó. Me puse de pie lentamente, con las rodillas protestando. A mis 68 años, cada movimiento era un recordatorio de mi edad. «Hijo, heredarás todo cuando yo me haya ido. Lo sabes». Cuando te hayas ido, Arnold soltó una carcajada amarga, cortante. Giró para enfrentarme, con los ojos desorbitados. «No puedo esperar tanto. ¿Lo entiendes? No puedo esperar». Por la ventana abierta escuché al perro de la señora Patterson ladrar a lo lejos. La brisa marina trajo el aroma a sal y algas, que siempre me resultaba reconfortante. Pero esa noche se sentía frío. «Arnold, por favor, siéntate. Hablemos de esto con calma». «¿Hablar?». Pateó mi sillón de cuero, aquel que Margaret me había regalado en nuestro 40 aniversario. «He estado hablando por meses. Y tú solo te sientas en esta casa contando tu dinero mientras yo me ahogo». Mis manos comenzaron a temblar, no por miedo, sino por desilusión. Ese no era el niño al que enseñé a andar en bicicleta. No era el joven que se graduó con honores en la universidad. Te he ofrecido ayuda antes. Rechazaste todas mis sugerencias. «¿Ayuda?», rugió Arnold. «¿Te refieres a tus sermones sobre responsabilidad? ¿A tus consejos sobre presupuesto?». De un manotazo barrió la repisa de la chimenea, haciendo caer al suelo los portarretratos. Nuestras fotos familiares quedaron esparcidas, Margaret sonriendo el día de nuestra boda. Arnold soplando las velas a sus 7 años. Mañanas de Navidad llenas de risas. «Estás destruyendo mis recuerdos», susurré. «Bien. Quizá así entiendas lo que me estás haciendo a mí». Di un paso hacia él, intentando proyectar calma y autoridad pese a mi voz temblorosa. «Arnold, no voy a darte dinero para que lo pierdas apostando. Eso no es ayudar. Eso es permitir tu destrucción». Su rostro se torció en algo feo, desconocido. «Viejo terco. ¿De verdad crees que vivirás para siempre?». Se inclinó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. «Quizá eso ocurra mucho antes de lo que piensas». Las palabras flotaron en el aire como humo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Arnold pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. Su expresión cambió, un destello de pánico cruzó su cara. Tomó su maletín y se dirigió a la puerta. «Arnold, espera». Pero ya se había ido. El rugido del motor llenó mi entrada. La grava se dispersó bajo sus ruedas mientras desaparecía en la oscuridad con las luces traseras encendidas. Me quedé en el umbral escuchando el silencio. La brisa marina hizo crujir la puerta en sus bisagras. A lo lejos, un faro sonó sobre el agua. Pasaron 7 días sin una palabra de Arnold. Revisé mi teléfono constantemente, esperando un mensaje de disculpa, un buzón de voz, cualquier cosa. El silencio resultaba peor que la pelea. El martes por la mañana me encontró en mi cocina preparando café, con el mismo ritual que seguía desde que Margaret había muerto: medir el café, añadir agua, esperar el burbujeo familiar.
Pequeñas rutinas que mantenían la soledad a raya. El teléfono sonó a las 9 en punto. El nombre de Arnold apareció en la pantalla. Mi mano dudó sobre el auricular. ¿Y si seguía enfadado? ¿Y si realmente había querido decir esas horribles palabras? Pero era mi hijo. Hola, papá. La voz de Arnold sonaba distinta, más suave, casi como el niño que recordaba. Papá, necesito disculparme. Me dejé caer en la silla de la cocina, inundado de alivio. Arnold, gracias a Dios que llamaste. Estuve fuera de lugar la semana pasada. Completamente fuera de lugar. Se detuvo y lo escuché respirar hondo. Dije cosas que no quería decir. Cosas que me asustaron después de haberlas dicho. Hijo, todos decimos cosas de las que nos arrepentimos cuando estamos alterados. No, papá. Lo que dije fue imperdonable. Pero quizá pueda compensártelo. El café se enfrió mientras escuchaba la voz de mi hijo, buscando señales de la ira que lo había consumido una semana atrás. Pero lo que escuché fue algo que llevaba años sin oír: vulnerabilidad. ¿Cómo piensas compensarlo? ¿Recuerdas cuando era niño y solíamos ir a pescar cada verano? Tú me enseñaste a lanzar la caña, a tener paciencia, a apreciar el silencio. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Claro que lo recordaba. Arnold, de 8 años, gritando de emoción al atrapar su primer pez en el lago Monterey. Margaret preparándonos sándwiches y recordándome que tuviera paciencia con sus preguntas incesantes. Eran buenos tiempos, dije suavemente. Quizá podríamos ir a pescar mañana, como en los viejos tiempos. Sé que es con poco aviso, pero pensé que tal vez esta vez en el océano. Siempre dijiste que querías probar la pesca en alta mar. Algo se agitó en mi pecho. No era desconfianza, pero sí una alerta. Arnold nunca había disfrutado de la pesca como adulto. Siempre había estado demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado impaciente para el ritmo lento de lanzar y esperar. Pero la voz de Margaret resonó en mi memoria. Dale otra oportunidad, Norbert. Debajo de toda esa rabia sigue siendo tu hijo. El océano suena maravilloso, me escuché decir. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Claro, hijo. Pensé que ya no querrías hablarme después de todo. Jamás, papá. Eres toda la familia que me queda. Sus palabras me calentaron más que el sol de la mañana que entraba por la ventana de mi cocina. Afuera, podía ver a la señora Patterson paseando a su pequeño terrier, la misma rutina que todos habíamos seguido durante años. Todo parecía normal, como siempre. ¿A qué hora debo estar listo? Pregunté. Al amanecer, si puedes. Los peces muerden mejor en la mañana, y tendremos que ir bastante lejos para encontrar los buenos lugares. ¿Qué tan lejos? Unas 10, tal vez 15 millas. Ahí viven los peces grandes. Tomé nota mental de revisar mi equipo de pesca y comprar algunos aparejos nuevos adecuados para mar abierto. Hacía años que no lanzaba una caña en otro sitio que no fueran las aguas tranquilas del lago Monterey. Estaré listo, prometí. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. Después de colgar, permanecí un largo rato en la cocina, mirando el vapor que se elevaba de mi café abandonado. Mañana tendría de vuelta a mi hijo. Mañana reconstruiríamos lo que se había roto. Tomé la taza y caminé hasta la ventana, observando el Pacífico a lo lejos. En algún lugar allá afuera, los peces nos estaban esperando. La campanilla sobre la puerta tintineó al entrar en Bay Tackle Shop, llenando mis pulmones con esa mezcla familiar de botas de goma, carnada salada y posibilidades. Charlie Mendes levantó la vista desde el mostrador, donde organizaba señuelos. Nor Barrett. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Otra vez tras las truchas del lago? En realidad, Charlie, hoy necesito algo distinto. Saqué la lista que había garabateado durante el desayuno. Pesca en el océano, aguas profundas. El rostro curtido de Charlie se arrugó de sorpresa. ¿Océano? Eso sí que es un cambio. Ocasión especial. Iré a pescar con mi hijo mañana. Quiere probar en aguas grandes. Bueno, vamos a prepararte entonces. Charlie salió de detrás del mostrador y me condujo hacia la sección de cañas. Para el mar necesitas algo con columna vertebral.
Mira esta caña giratoria de acción media pesada, 8 pies. Perfecta para Rackfest, Lingcod, quizá hasta un halibut si tienes suerte. Probé el peso, sintiendo la flexión de la caña. Era más pesada que mi equipo de lago, más seria. Se siente bien. También necesitarás línea más fuerte. Mínimo de 20 libras. Los peces del océano pelean mucho más que cualquiera de agua dulce. Charlie enrolló la nueva línea en mi carrete con la eficiencia de la experiencia. ¿Desde dónde saldrán? Arnold mencionó que iremos bastante lejos. Unas 10 o 15 millas. Charlie se detuvo un instante. Eso ya son aguas serias, Norbert. ¿Van en su propio bote? Arnold se encargará de los arreglos. Asegúrate de tener equipo de seguridad. Radio, bengalas, chalecos salvavidas. El océano no perdona los errores como un lago. Asentí, aunque Arnold no había mencionado nada de equipo de seguridad. Siempre había sido muy confiado con estas cosas, incluso de niño. Quizá demasiado confiado. Ahora déjame traerte unos anzuelos circulares. Son mejores para el mar, evitan enganchar a los peces en el estómago. Charlie escogió varios paquetes del estante. Y carnada, claro. Las sardinas funcionan bien, pero también tengo unos señuelos artificiales que podrían interesarte. 30 minutos después, salí hacia mi coche con una bolsa llena de equipo nuevo y la cartera más ligera. El sol de la tarde calentaba mis hombros mientras conducía de regreso a casa, ya imaginando la aventura de mañana. Mi teléfono sonó mientras organizaba la caja de pesca. Papá, solo quería confirmar todo para mañana. Todo listo, Arnold. Acabo de volver de la tienda de Charlie con aparejos de mar. Perfecto. ¿Y estás seguro de que está bien ir bastante lejos? Sé que estás acostumbrado a quedarte cerca de la orilla. Algo en su voz me hizo detenerme. Una urgencia que no encajaba con la conversación casual. ¿Qué tan lejos hablamos? Lo suficiente para encontrar los peces realmente buenos. Confía en mí, papá. Te encantará estar allá afuera. Solo nosotros dos. En medio del océano. Nada más que agua por millas. Suena pacífico. Será totalmente aislado. Solo nosotros. Después de colgar, me quedé en la cocina preparando sándwiches para el viaje. Jamón y queso, como los que Margaret solía empacarnos. Llené mi termo de café. Revisé la aplicación del clima una vez más. Condiciones perfectas, viento ligero, mar en calma, visibilidad excelente. Dejé mi ropa lista para la mañana. Jeans viejos, chaqueta abrigada, mi gorro de la suerte, el mismo que llevaba puesto cuando Arnold atrapó su primer pez hace 25 años. Esa noche programé el despertador a las 5:30, aunque sabía que me despertaría antes de la emoción. Al apagar la lámpara de mi mesita, miré por la ventana hacia el océano. Mañana, Arnold y yo estaríamos allá afuera, reconstruyendo lo que habíamos perdido. La luna dibujaba un sendero plateado sobre el agua, extendiéndose hasta el horizonte. Millas y millas de océano abierto esperándonos. La camioneta de Arnold estaba encendida en mi entrada a las 7 en punto. El motor al ralentí, el humo visible en la neblina matutina. Revisé 3 veces la cerradura de la puerta y caminé hasta el lado del pasajero con mi caja de aparejos y el termo. Buenos días, papá. Arnold sonreía, pero sus dedos tamborileaban contra el volante. ¿Listo para nuestra aventura? He estado esperando esto toda la noche. Subí a la cabina, dejando mi café entre los dos. La radio sonaba con viejas canciones. Buddy Holly cantaba sobre el amor verdadero. Parecía apropiado para una reconciliación entre padre e hijo. Arnold salió de la entrada demasiado rápido, las llantas patinando un poco sobre el pavimento húmedo. Linda mañana para pescar. ¿A dónde vamos exactamente? Ajusté mi cinturón de seguridad mientras Arnold aceleraba rumbo a la autopista 1. El lago Monterey está en la otra dirección. Cambio de planes. Los nudillos de Arnold se pusieron blancos sobre el volante. Hay peces más grandes en el océano, papá. Y a ti te gustan los retos. Algo frío se asentó en mi estómago. No sé, Arnold. El mar puede ser peligroso. Confía en mí. Su risa sonó forzada.
¿Cuándo te he llevado por mal camino? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como la neblina de la mañana. Podría haber recordado varias ocasiones, pero hoy se trataba de reconciliación, no de reproches. La autopista 1 se extendía delante, serpenteando junto a la costa. Arnold conducía con agresividad, adelantando autos en curvas ciegas, acelerando en semáforos amarillos. Mi café se agitaba en el termo con cada giro brusco. «Reduce un poco, hijo. Tenemos tiempo de sobra». En realidad, no. La marea es crucial para la pesca en el océano. Arnold revisó el retrovisor por tercera vez en 5 minutos. El momento de mayor actividad es en ventanas específicas. Vi cómo los lugares conocidos quedaban atrás. Las calles suburbanas de Monterey dieron paso a bosques de secuoyas, luego a la costa rocosa. Los autos se hicieron más escasos mientras avanzábamos hacia Big Sur. Esto ya está bastante lejos de casa, observé, intentando mantener la calma en mi voz. Ese es el punto, dijo Arnold. Sin multitudes, sin competencia, solo nosotros y los peces. Su sonrisa jamás alcanzó sus ojos. Te encantará estar allá afuera, papá. Totalmente aislados. Solo los dos, rodeados de nada más que agua por millas. Aquellas palabras deberían haber sonado pacíficas. En cambio, me apretaron el pecho. La voz de Margaret resonó en mi memoria. Dale otra oportunidad, Norbert. Sigue siendo tu hijo. Pero al mirar el perfil de Arnold, la mandíbula tensa, los ojos fijos al frente con concentración implacable, me pregunté si aquel muchacho seguía allí en algún lugar. El océano se extendía sin fin a nuestra derecha. El sol de la mañana disipaba la niebla y revelaba crestas blancas danzando sobre un azul profundo. Hermoso, sí, pero implacable. Había pescado en esas aguas una sola vez, años atrás, y recordaba el vacío abrumador cuando la tierra desaparecía de la vista. ¿Qué tan lejos planeamos ir? Lo suficiente como para llegar al punto sin retorno. Su elección de palabras me heló la sangre. Los peces grandes están en aguas profundas, lejos de todo. 20 minutos después, Arnold estacionó en un pequeño aparcamiento de la marina. Las gaviotas giraban en círculo sobre nosotros, sus gritos mezclándose con el sonido de las olas golpeando los muelles de madera. Unas pocas embarcaciones se mecían en sus amarres, pero la mayoría estaban vacías. Arnold apagó el motor. En el repentino silencio, pude escuchar mi propio corazón mezclado con el golpeteo rítmico del agua contra los cascos. Me bajé de la camioneta, las piernas rígidas por el trayecto. La marina bullía con la actividad del fin de semana, familias cargando neveras, pescadores revisando aparejos, motores encendiéndose. Arnold se movía con determinación, descargando nuestro equipo de la caja del vehículo. Por aquí, papá. Nuestro bote está en el amarre 12. Lo seguí por el muelle de madera gastada con mi caja de pesca y el termo en la mano. El barco que Arnold había alquilado era más grande de lo que esperaba, una lancha de 18 pies, con estabilizadores y una pequeña cabina. ¿Sabes manejar esto?, pregunté, dejando mi equipo sobre el muelle. Hice un curso de seguridad náutica el mes pasado. Arnold revisó el indicador de combustible y probó los mandos del motor. Todo está en perfecto estado. Se veía distinto allí, más seguro, más preparado. Esto no era la invitación espontánea que me había hecho sonar por teléfono. Era un plan meticuloso. Lo observé inspeccionar los chalecos salvavidas, las bengalas, la radio marina, todo el equipo obligatorio para la pesca en mar abierto. Sube, papá. Vamos a asegurar estas cañas. El barco se meció suavemente cuando subí a bordo. Arnold soltó las amarras con una eficacia ensayada y arrancó el motor. El casco de fibra de vidrio vibró con el rugido del motor. «Allá vamos», gritó Arnold por encima del ruido. Salimos de las aguas protegidas de la marina hacia la bahía abierta. Otros barcos salpicaban el área. Algunos salían, otros ya regresaban con la pesca de la mañana. Gente normal en un domingo normal. Arnold dirigió la embarcación mar adentro. Los edificios de la marina se hicieron cada vez más pequeños. Luego toda la costa comenzó a encogerse. Intenté seguir nuestro progreso, pero sin puntos de referencia, las distancias se volvían irreales. Esto ya está bastante lejos, ¿no?
Le grité. Ni cerca lo suficiente, respondió él. Los mejores peces están mucho más allá, donde van los barcos grandes. Las últimas embarcaciones de pescadores desaparecieron detrás de nosotros. Ahora estábamos solos, apenas un punto diminuto en un lienzo azul infinito. Me aferré al costado del bote mientras golpeábamos olas más grandes. El rocío salpicaba ocasionalmente sobre la proa. Quizá deberíamos detenernos aquí, sugerí. Apenas puedo distinguir la costa. Arnold revisó su GPS y negó con la cabeza. Confía en mí, papá. Sé lo que hago. Pasaron otros 15 minutos. La línea de la costa era apenas una franja marrón en el horizonte. Calculé que estábamos a por lo menos 13 kilómetros de tierra, quizá más. No se veía ningún barco en ninguna dirección. Mi inquietud crecía con cada milla. Esto no era el paseo de pesca casual que había imaginado. Era un viaje al borde del mundo. Arnold, ya es suficiente. Anclemos aquí. Un poco más, insistió. Tenemos que llegar al cañón submarino donde cazan los peces grandes. Pero al mirarlo, vi algo que me heló más que la brisa marina. Arnold no buscaba peces. Estaba calculando otra cosa. Sus ojos no dejaban de vigilar nuestra posición en relación con la costa. Finalmente apagó el motor. El silencio repentino nos envolvió, roto solo por el chapoteo de las olas contra el casco. Estábamos en medio de la nada, más lejos de ayuda de lo que jamás había estado en mi vida. ¿Y ahora qué? Pregunté. Arnold tomó las cañas con una sonrisa extraña, helada. Vamos a preparar las cañas, dijo, con una alegría forzada. Tú encárgate de la caja de aparejos, papá. Organiza los señuelos como siempre te gusta. Me arrodillé en la proa, abriendo la caja con movimientos familiares. Los señuelos brillaban bajo el sol de la tarde, cucharillas, jigs y spinners que había coleccionado durante décadas. Herramientas normales para un día que no tenía nada de normal. ¿Recuerdas el primer pez que atrapaste de niño? Pregunté, buscando recuperar algo de calidez entre nosotros. Aquel pequeño Blue Gill en el lago Monterey. Lo recuerdo todo, papá, respondió Arnold desde justo detrás de mí. Cada salida de pesca, cada sermón sobre paciencia y responsabilidad. Algo en su tono me hizo girar la cabeza. Arnold estaba a menos de 1 metro, sujetando una caña como si fuera un arma. Su rostro había cambiado, ya no había fingida amabilidad, solo cálculo frío. Arnold, ¿qué pasa? Ya no pasa nada malo. Dio un paso hacia mí. De hecho, todo está a punto de ser perfecto. El barco se balanceaba en el oleaje. 8 millas de la costa. Ningún otro navío a la vista. Solo un padre y un hijo en medio del Pacífico infinito. La mente de Arnold parecía decidida a algo definitivo. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, dijo, avanzando mientras yo me inclinaba sobre la caja. ¿Sobre cuándo heredaré tu dinero? Hijo, podemos hablarlo. Las manos de Arnold se estrellaron contra mi espalda con una fuerza brutal. El mundo se inclinó de lado. Caí por el borde del bote, la caja de aparejos voló, los señuelos se dispersaron como confeti. El agua helada me envolvió. Salí a la superficie jadeando, la sal quemando mi garganta. El bote flotaba a 3 metros. Arnold estaba de pie en la borda, mirándome con satisfacción. Arnold, ayúdame. No puedo. Espero que haya tiburones por aquí. Su voz resonó clara sobre el agua. Eso lo haría aún más perfecto. La traición me golpeó más fuerte que el frío del océano. No era un accidente. Esto estaba planeado. Calculado. Mi propio hijo me había traído aquí para matarme. Ahora sí obtendré tu herencia, viejo. El seguro de vida, la casa, todo. Intenté nadar hacia el bote, pero mi ropa me arrastraba. La chaqueta gruesa que había llevado para el mar ahora era un ancla. Arnold no hizo el más mínimo intento de ayudarme. En cambio, encendió el motor. Arnold, vuelve. Por favor. El rugido del motor me respondió. Arnold giró el barco con un círculo cerrado y se dirigió hacia la lejana costa. No miró atrás. No dudó.
No mostró ni un instante de arrepentimiento. ¡Ayuda! Grité al océano vacío. ¡Alguien ayúdeme! Pero no había nadie para escuchar. Solo las olas, el viento y la distancia creciente entre yo y el bote que se alejaba, llevándose a mi hijo y su crimen. El sonido del motor se fue apagando hasta que desapareció, dejándome solo en el vasto Pacífico. Me mantuve a flote, viendo cómo el bote se reducía a un punto y luego desaparecía por completo en el horizonte. Esto no podía estar pasando. Los hijos no asesinaban a sus padres por una herencia. Las familias no terminaban así. Pero el agua fría no se preocupaba por lo que debía o no debía suceder. El Pacífico solo esperaba, paciente, eterno, listo para reclamar otra víctima de la codicia humana. Arnold. Grité su nombre una última vez, mi voz desgarrando el vacío. El barco se convirtió en un punto distante, luego en nada. El silencio me rodeaba. Un silencio vasto, aterrador, roto solo por las olas golpeando contra mi rostro. El océano Pacífico se extendía interminable en todas direcciones, indiferente a mi desesperada situación. Pataleaba para mantenerme a flote, mientras mi chaqueta de pesca me hundía como si llevara plomos atados. Con los dedos entumecidos, luché por abrir la cremallera, hasta que finalmente conseguí zafarme de la pesada tela. Se hundió de inmediato, desapareciendo en las profundidades oscuras. El rostro de Margaret apareció en mi memoria. Durante su última batalla contra el cáncer, me había susurrado: «Nunca te rindas, Norbert. Por imposible que parezca, siempre hay esperanza». Su valentía nos sostuvo durante aquellos meses oscuros. Ahora yo necesitaba esa misma fuerza. Mis piernas empezaron a acalambrarse por el esfuerzo constante de patear. Cambié a flotar de espaldas, conservando energía mientras escaneaba el horizonte en busca de alguna señal de rescate. Nada. Solo agua azul encontrándose con cielo azul. El sol ya estaba más bajo, proyectando sombras distintas sobre las olas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿1 hora? ¿2? El tiempo se volvía extraño cuando luchabas por tu vida. Alguien vendrá, susurré a las olas. Alguien tiene que venir. Pero la duda se filtraba como el frío que penetraba en mis ropas. Arnold había elegido este sitio con cuidado, lejos de las rutas marítimas, lejos de otros pescadores. Lo había planeado a la perfección. Mi hijo había calculado mi muerte. La traición dolía más que el propio océano. Yo lo había criado, enseñado a pescar, ayudado con la tarea, asistido a su graduación, y me había pagado ese amor intentando asesinarme por dinero. «No te daré el gusto», dije en voz alta, con más firmeza. «Voy a sobrevivir, Arnold. Y voy a ver que se haga justicia». El recuerdo de Margaret me devolvió fuerzas. Ella había enfrentado lo imposible sin rendirse jamás. Yo podía hacer lo mismo. Reanudé el movimiento de brazos y piernas, manteniendo la circulación. El Pacífico podía ser vasto y frío, pero yo seguía vivo. Seguía luchando. A lo lejos, aves marinas giraban y chillaban, pero no podían ayudarme. El sonido de olas rompiendo contra rocas lejanas viajaba en la brisa. La costa de California, tan distante que parecía otro planeta. Pero seguí moviéndome. Seguí esperando. Margaret no me perdonaría si me rendía. Y en algún lugar, mis nietos necesitaban que su abuelo regresara. Un punto apareció en el horizonte, oscuro contra el cielo anaranjado. Entrecerré los ojos, rogando que fuera real y no un espejismo nacido de la desesperación. El punto creció. Música flotaba en el aire, débil pero inconfundible. Música electrónica. Los pulsos se hicieron más fuertes a medida que la nave se acercaba. Un yate enorme, de al menos 30 metros, cortaba las olas con elegancia. Luces de fiesta brillaban en sus barandillas y distinguí gente moviéndose en varias cubiertas. «¡Ayuda!», grité, agitando los brazos con frenesí. «¡Ayúdenme!». El yate mantenía su rumbo, la música ahogando mis desesperados gritos. El pánico me oprimió el pecho. Iban a pasar de largo sin verme. «¡Por favor!», grité hasta que me ardió la garganta. «Aquí estoy, justo aquí». Una mujer con vestido de cóctel apareció en la baranda, copa de champán en mano.
Miró hacia el horizonte, escaneando el atardecer. Su mirada pasó de largo, y luego volvió bruscamente. «¡Dios mío!», exclamó, dejando caer la copa. «Hay alguien en el agua». De pronto, el yate estalló en actividad. La música se cortó de golpe. Invitados corrieron a las barandillas, señalando en mi dirección. La tripulación apareció con aros salvavidas y equipo de emergencia. «¡Lanzo el aro!», gritó alguien. Un salvavidas naranja voló por el aire, cayendo a 3 metros de mí. Nadé con las últimas fuerzas, agarrando la cuerda con dedos tan entumecidos que apenas respondían. «¡Aguante! ¡Vamos a sacarlo!». Un bote auxiliar descendió del costado del yate. 2 tripulantes uniformados lo pilotaban hacia mí, con rostros serios y profesionales. «Señor, ¿puede oírme?», gritó uno al acercarse. «Ya está a salvo. Lo tenemos». Manos firmes me levantaron del agua hasta el bote. Me desplomé sobre la cubierta, temblando incontrolablemente. El agua chorreaba de mi ropa. Todo dolía, los músculos, los pulmones, el corazón. «Llévenlo a bordo de inmediato», ordenó una voz de autoridad. «Atención médica, mantas y café caliente. Ahora». Me trasladaron a la cubierta principal del yate, donde rostros preocupados me rodearon. Alguien me envolvió en gruesas mantas, otro me presionó una taza caliente entre las manos temblorosas. El suelo firme bajo mis pies parecía un milagro después de horas en el agua. Real. Estable. Seguro. Alcé la vista hacia aquel círculo de desconocidos, invitados de gala que habían abandonado su celebración para salvar a un extraño. «Señor, ¿qué le ocurrió?», preguntó un hombre distinguido, de cabello plateado. Detrás de él alcancé a ver un helicóptero en la plataforma del yate. No era cualquier embarcación de recreo. Esto era dinero serio. Recursos serios. Mi voz salió ronca, quebrada. «Mi hijo», él intentó. «Tranquilo», intervino un capitán de rostro curtido. «Despacio. Ya está a salvo». El interior del yate me invitaba, cálido, seco, civilizado. Mientras me ayudaban a entrar en el salón, escuchaba fragmentos de conversaciones horrorizadas. «Increíble que haya sobrevivido. ¿Cuánto tiempo estuvo en el agua? Miren el estado en que está». Mi rescate era real, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. La verdad tendría que salir a la luz. El café ardía en mi garganta, pero su calor se expandía por mi pecho como salvación líquida. Me senté en el lujoso salón principal del yate, rodeado de rostros preocupados que minutos antes habían sido invitados de fiesta. «Con calma», dijo el hombre de cabello plateado que se había hecho cargo. «Soy el senador Hudson Blackwell. Este es mi yate, y aquí está completamente a salvo». «¿Un senador?». Con razón la embarcación destilaba riqueza y poder. Dejé la taza sobre la mesa con manos temblorosas y miré a mi alrededor. Estas personas merecían la verdad. «Me llamo Norbert Hayes», comencé, con voz áspera por las horas gritando auxilio. «Estaba de pesca con mi hijo hoy». «¿Dónde está su hijo ahora?», preguntó el capitán Thorne, consultando una carta náutica. «¿Sigue allá afuera?». Las palabras me costaron más de lo esperado. Me empujó por la borda y me dejó para morir. Un murmullo de horror recorrió el salón. Varias mujeres se taparon la boca con las manos. El rostro del senador se ensombreció de inmediato. ¿Su propio hijo intentó asesinarlo? La voz de Hudson cargaba la autoridad de alguien acostumbrado a lidiar con crímenes graves. «Está desesperado por dinero, deudas de juego, malas inversiones», respondí con un respiro entrecortado. Me llevó a 16 kilómetros de la costa y me dijo que esperaba que hubiera tiburones, que así seguro se quedaría con mi herencia. «Esto es espantoso», exclamó una de las invitadas. «Un hijo intentando matar a su padre. Contacten a la Guardia Costera y a la policía local de inmediato», ordenó Hudson con firmeza. «Tenemos un crimen que reportar y a un culpable que detener». El capitán Thorne ya alcanzaba su equipo de radio. «Señor, ¿sabe dónde puede estar su hijo ahora? Probablemente en casa, en San Francisco, en Pacific Heights».
Di la dirección exacta de Arnold mientras observaba cómo aquellos desconocidos se movilizaban con una eficacia impresionante. Senador, podemos tener el helicóptero en el aire en 15 minutos, informó Thorne. Coordinaré con el SFPD para un arresto inmediato. Hudson se giró hacia mí, con todo su instinto político encendido. Señor Hayes, esto no quedará impune. Se lo garantizo. Lo llevaremos a casa y se hará justicia. El piloto del helicóptero apareció ya vestido con su equipo de vuelo. Señor, la aeronave está lista para salir de inmediato. El botiquín médico ya está a bordo. No puedo creer que esto haya pasado, susurró una invitada. Una traición familiar tan cruel. Sucede más de lo que se imagina, respondió Hudson sombríamente. El dinero corrompe de formas que sorprenderían a cualquiera. Pero este criminal en particular eligió a la víctima equivocada. Me ayudaron a caminar hacia la plataforma del helicóptero, mis piernas aún débiles por la agotadora lucha. El contraste era surrealista, de estar al borde de la muerte en el Pacífico a ser rescatado por el helicóptero privado de un senador. Gracias, logré decir, con la voz quebrada. A todos ustedes. Me han salvado la vida. Arnold Hayes pasará los próximos 20 años arrepintiéndose de sus decisiones, declaró Hudson con tono férreo. Me aseguraré personalmente de que el fiscal lo procese con todo el peso de la ley. Las aspas del helicóptero comenzaron a girar, creando una corriente que esparció servilletas de la fiesta interrumpida. A lo lejos, el sol tocaba el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Mi hijo creyó que me había matado hoy. En cambio, solo despertó a un gigante dormido. La justicia venía en camino. Detective López, le habla el senador Hudson Blackwell. Llamo para reportar un intento de asesinato que requiere acción inmediata. Su voz autoritaria atravesaba el ruido de fondo del yate. La transformación de anfitrión de fiesta a figura política poderosa se había completado. Este era un hombre acostumbrado a que las cosas sucedieran rápido. El sospechoso intentó ahogar a su propio padre para quedarse con la herencia. Sí, detective, a su propio padre. Hudson escuchó un instante y luego continuó con su eficiencia habitual. La víctima está conmigo ahora mismo, vivo y dispuesto a testificar. Me senté envuelto en mantas, aún procesando la transición surrealista, de rozar la muerte a estar bajo la protección de uno de los senadores más influyentes de California. La sala de comunicaciones del yate zumbaba con equipos caros mientras Hudson orquestaba la caída de mi hijo. Arnold Hayes, dirección en Pacific Heights, dicté el número y la calle exacta, viendo cómo Hudson transmitía la información con precisión militar. El capitán Thorne apareció desde la sala de navegación con cartas en la mano. Señor, Riley ha completado la inspección del helicóptero. Podemos despegar en 20 minutos. Excelente, respondió Hudson, cubriendo el teléfono. Señor Hayes, ¿está médicamente apto para el vuelo? Será un trayecto de 90 minutos hasta San Francisco. Estoy listo, dije, sorprendido de la firmeza en mi propia voz. Después de 4 horas luchando por mi vida en el Pacífico, un viaje en helicóptero parecía casi rutinario. Detective, coordine con sus unidades, continuó Hudson. El sospechoso cree que su crimen tuvo éxito, así que no estará esperando compañía. Senador, prioridad en este caso. Quiero que esté bajo custodia antes del amanecer. En la plataforma, Riley Vargas revisaba niveles de combustible y probaba los rotores con movimientos exactos. Su pasado militar se reflejaba en cada gesto. Plan de vuelo archivado con prioridad de emergencia, informó Thorne. La Guardia Costera ya fue notificada. Todos los permisos aprobados. Los invitados del yate se habían agrupado, algunos ofreciendo ropa de repuesto, otros expresando indignación ante la traición de Arnold. Varios me entregaron tarjetas de visita, insistiendo en que los contactara si necesitaba ayuda en el juicio. La evidencia es aplastante, explicaba Hudson al detective. Testimonio del sobreviviente, evidencia física de abandono, motivo claro. Este proceso será directo. Riley apareció en la puerta, casco en mano. Aeronave lista para despegar, senador. El clima está despejado hasta San Francisco. Gracias.
Miré a aquellos desconocidos que se habían convertido en mi salvación. A todos ustedes, me han devuelto la vida. Arnold Hayes lamentará sus elecciones durante los próximos 20 años, repitió Hudson con gravedad. La justicia se mueve rápido cuando tiene la motivación adecuada. El helicóptero rugió, haciendo vibrar la cubierta del yate. Riley aseguró los objetos sueltos mientras el viento giratorio aumentaba. Hudson me puso una mano firme en el hombro. Listo para enfrentar a su hijo, señor Hayes. El estruendo de las aspas creció, y poco después nos encontrábamos en vuelo. El aterrizaje en Golden Gate Park fue suave. La luz del amanecer revelaba los caros vecindarios de San Francisco extendiéndose hacia la bahía. La detective María López esperaba junto a un coche policial sin distintivos, con una expresión tan dura como la gravedad de la misión. Señor Hayes, lamento lo que su hijo le hizo pasar, dijo estrechándome la mano con profesional simpatía. Tenemos unidades rodeando su casa. Regresó hace 30 minutos. A través de la neblina matutina alcancé a ver el BMW de Arnold aparcado en su entrada, a 3 calles de distancia. La lujosa casa en Pacific Heights se veía tranquila, normal. Una fachada perfecta ocultando al monstruo que habitaba dentro. El objetivo acaba de salir de su vehículo, crujió una voz en la radio. Parece ebrio, avanzando lento hacia la puerta principal. La detective López ajustó su auricular. Todas las unidades, mantengan posición. El padre quiere enfrentarlo primero. Caminamos en silencio por aquel vecindario elegante, con casas caras de testigos mudos de la justicia que se aproximaba. La casa de Arnold se alzó frente a nosotros, la misma donde alguna vez celebramos cenas familiares, cumpleaños, mañanas de Navidad, que ahora parecían mentiras. Arnold forcejeaba con sus llaves en la puerta, evidentemente celebrando lo que creía su crimen perfecto. Su traje caro estaba arrugado, sus movimientos torpes por el alcohol con que había brindado mi supuesta muerte. Ahora, susurró la detective a su radio. Di un paso al frente cuando Arnold logró meter la llave en la cerradura. «Hola, hijo». Las llaves se le resbalaron de las manos, chocando contra los escalones de concreto. Su rostro se volvió completamente blanco, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Por un instante, ninguno de los dos se movió. «¿Cómo? ¿Estás vivo?» Su voz salió como un susurro estrangulado. «Tú, se suponía que debías morir». El océano tenía otros planes. Mantuve mi voz calmada, controlada. Después de todo lo que había soportado, este momento se sentía sorprendentemente pacífico. Yo también preparé una sorpresa para ti, Arnold. Esto no puede estar pasando. Su pánico crecía con rapidez. Te ahogaste. Te vi hundirte. Policías salieron de sus posiciones ocultas, rodeando la propiedad con silenciosa eficiencia. Arnold Hayes queda arrestado por intento de homicidio, declaró la detective López con la autoridad de la ley. Tiene derecho a guardar silencio. Las piernas de Arnold cedieron. Se desplomó contra la puerta de su casa, la cara a cara de madera incapaz de sostener su derrumbe emocional. Esto no es real, no puede ser real. El océano me devolvió, Arnold. Observé cómo los agentes le colocaban las esposas, sintiendo algo cercano a la paz. La justicia me había traído de regreso. Mientras lo conducían hacia el coche patrulla, Arnold me miró con ojos desesperados. «Papá, yo no quise». «Sí quisiste», lo interrumpí, sosteniendo su mirada con firmeza. «Pero aún así, te perdono». Las puertas del coche se cerraron con un golpe seco. Vi su rostro aplastado contra la ventanilla mientras lo alejaban hacia un destino que marcaría el resto de su vida. El sol de septiembre calentaba los escalones del tribunal cuando subí a dar mi testimonio final. Habían pasado 3 meses desde aquel terrible día en el océano, y el sistema legal se había movido con sorprendente rapidez gracias a la influencia de Hudson y a la aplastante evidencia. 20 años por intento de homicidio, anunció la jueza Morrison, su mazo resonando en la sala abarrotada. Este tribunal considera esta traición familiar especialmente atroz y sentencia en consecuencia. Arnold se desplomó en la mesa de los acusados. Ni siquiera su abogado de renombre pudo contra la montaña de pruebas. Su esposa ya había solicitado el divorcio,
llevándose a los niños y lo que quedaba de sus bienes. Las deudas de juego habían consumido el resto. Afuera, los reporteros esperaban declaraciones, pero seguí caminando. La justicia se había hecho. No necesitaba añadir nada más. Esa tarde firmé documentos para vender mi póliza de seguro de vida y la mitad de mis ahorros. Ese dinero iría a un fondo educativo para mis nietos, asegurando que las decisiones de Arnold no destruyeran su futuro. Se lo merecen, comenté mientras Hudson revisaba los papeles en su yate. Merecen algo mejor que el legado de su padre. Eso es increíblemente generoso, respondió el senador. Nuestras salidas de pesca mensuales se habían convertido en una tradición. Una amistad nacida en la crisis, pero sostenida por el respeto mutuo. Margaret siempre decía que los hijos no deben pagar por los errores de sus padres. Lancé mi caña en las mismas aguas del Pacífico que casi me habían quitado la vida. Además, tengo más de lo que necesito. Pescamos en un silencio cómodo, dos hombres que habían encontrado una amistad inesperada a través de circunstancias extraordinarias. Lo que había empezado con la influencia política de Hudson se había transformado en un vínculo real. ¿Algún arrepentimiento con el voluntariado?, preguntó, revisando el anzuelo de su caña. Ninguno. 3 días a la semana entreno voluntarios de rescate marítimo, compartiendo mi experiencia de supervivencia. Convertir el trauma en propósito es lo correcto. El programa me había recibido con entusiasmo. Mi historia se había convertido en parte del plan de formación, un ejemplo real de resistencia y de la importancia de nunca perder la esperanza. A Margaret le habría gustado, dije, viendo a las aves zambullirse en la distancia. Ella siempre creyó que el sufrimiento no significaba nada si no ayudaba a otros. Las cartas de Arnold desde prisión seguían sin abrir en mi escritorio. Algún día quizás las leería, tal vez incluso lo visitaría, pero no todavía. El perdón es un proceso, no un instante. El sol tocaba el horizonte, pintando el Pacífico en dorado y carmesí. Hudson y yo guardamos nuestro equipo con la satisfacción de otro día tranquilo en el mar. El mismo océano que había puesto a prueba mi voluntad de vivir ahora me regalaba consuelo y amistad. Toqué la fotografía de Margaret en mi cartera, su sonrisa tan luminosa como el día de nuestra boda. Estaría orgullosa de cómo había terminado esta historia, no con venganza, sino con justicia, generosidad y un nuevo propósito. El yate se volvió hacia la costa, llevando a 2 amigos que habían aprendido que, a veces, las peores traiciones conducen a las conexiones más significativas. La justicia se había cumplido. La vida continuaba, más rica que antes. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que más te impactó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.